Se presenta un caso clínico en la paciente de sexo femenino de 30 años, sin factores de riesgo cardiovascular y sin antecedentes de muerte súbita familiar. Como antecedentes cardiovasculares, la paciente consulta por varios episodios sincopales a lo largo de su vida, además de episodios de mareos, inestabilidad, episodios presincopales. Estos síntomas, según refiere, empezaron a partir de los 25 años, empeoraron con el COVID y en los últimos meses dificultaron su calidad de vida. Este es el electro del 2022 previo que tenía en sistema, en el cual vemos un ritmo sinusal a frecuencia con un eje conservado, con conducción AB conservada y sin trastornos a nivel del segmento ST. Se le solicitó previamente un Holter de 24 horas, en el cual observamos ritmo sinusal con una frecuencia media de 73 latidos por minuto, con una buena variabilidad de la frecuencia cardíaca, sin arritmia supra ni ventricular y sin pausas significativas. Se le solicitó un laboratorio que no tenía ninguna particularidad, eh, hormona tiroidea normal y un ecocardiograma transtorácico con buena función ventricular sin valvulopatías. Como parte de la batería de estudios, se le solicitó un TIL test. En el TIL test, a los 80 grados, más o menos a los 15 minutos después de colocar en esta posición, la paciente intercurre con una pausa significativa y asistolia de aproximadamente 1000 milisegundos con caída posterior de la presión arterial, lo que nos habla de una respuesta cardioinhibitoria de tipo 2B. Bueno, hagamos un repaso entonces de una paciente de sexo femenino de 30 años que se presenta por episodio sincopal en contexto de una prueba de mesa basculante positiva con respuesta cardioinhibitoria. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor estrategia terapéutica en esta paciente? No sé si alguien quiere opinar. Abre una cosa, digo, para entender, Sí. ¿viste? No para entender, para aclarar un poco. Vos decís respuesta 2B. ¿Qué tipo de respuestas hay en un TIL test? Porque esta es cardioinhibitoria, es lógico. ¿Por qué no es mixta? Bien. Digo, Sí, no, para que sea mixta, primero tendría que bajar la presión arterial y después la frecuencia cardíaca. Y básicamente la respuesta cardioinhibitoria es que baja menos de 40 latidos por minuto la frecuencia basal o hay una pausa significativa de más de 3 segundos o asistolia. Básicamente eso. Eh, Obviamente también podemos tener respuestas vasodepresoras, pero el TIL test básicamente nos sirve para discernir si el sistema nervioso autónomo está implicado en, digamos, en los episodios sincopales del paciente. la otra pregunta es, ¿querés poner el TIL test? Digo, para entender 30 años, vos dijiste hace 5 años que 30 venía. años, sin cardiopatía estructural, eh, síncopes desde los 25 años que empeoraron en los últimos meses. Bien. Y lo que pusiste ahí, bueno, ahí se ve, ¿no? Para marcarlo. Ahí está Sí, claramente acá la- vemos cómo se pone bradicárdica y acá hay una pausa de aproximadamente 3 segundos y medio. Y después de la pausa hace una sistolia de 1000 milisegundos con caída de la presión arterial y obviamente con un síncope significativo. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta de alguien? Gustavo, ¿alguna consideración para hasta ahora, ¿no? De los estudios. No, no mucho, pero bueno. No, bueno, básicamente que bueno, que es un paciente que se ve frecuentemente, no quizás por el tipo de respuesta que tiene en el TIL test, pero sí que es un fenómeno bastante frecuente en pacientes jóvenes que tengan episodios sincopales y quizás esta es para mí una de las pocas utilidades que puede tener el TIL test, tratar de determinar qué pacientes tienen síncope cardioinhibidor para de esa forma hacerle un tratamiento más adecuado. Bien. Bueno, ¿alguien quiere opinar sobre cuál sería la mejor estrategia terapéutica en este caso? ¿Cómo seguiría? ¿Alguien de alguno de los residentes? A ver, no sé. Urse, ¿vos qué harías? ¿Te dan en el consultorio, te viene esto? Un, una paciente de 30 años y con el test, por supuesto, ¿no? Bueno, primero yo que contextualizaría a ver cuánto le afecta en la calidad de vida a la persona y si amerita hacer un nuevo tratamiento, si tuvo antecedentes de caídas o demás.
Sé que ahora, bueno, están nuevas terapéuticas con respecto a la ablación de las vías Los plexos, sí. sí, plexovagal, digamos, que eso ayudaría. Si no, no sé cómo podríamos ayudarla a eso. Marco, ¿vos qué harías? ¿Cuáles son las opciones primero para hacer? Describí primero las opciones que podría hacer y la que a vos te parece. Bueno, no, yo estoy de acuerdo que ya con este estudio diagnóstico, como dijo Mauri, tenemos claro que es un síncope cardiomediado con cardio inhibitorio y dentro de las opciones terapéuticas, al menos en la guía de síncope del 2018, a este tipo de síncopes te menciona mucho la terapia de estimulación, marcapaso tipo CLS, como para abordar justamente el síncope cardioinhibitorio. Y de ahí, como dijo Urse, últimamente está bastante en boga el tema de la cardioneuroablación. Bueno, hoy Mauri va a conversar algo al respecto, pero yo creo que en términos generales, con este TIL test, pensar también en una terapia de estimulación no estaría mal. El tema es que, bueno, es ponerle un dispositivo a la paciente, tiene 30 años, que no es gratis, ¿no? Pero en términos generales sí, podría ser candidata a una terapia de estimulación. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, algún comentario, alguna otra opción terapéutica que a alguien se le ocurra, en este caso. Gustavo. No, simplemente que en la mayoría de los pacientes con síncope, toda la terapia farmacológica está más orientada a mantener la presión alta que a mantener la frecuencia cardíaca, excepto el bisoprolol o los betabloqueantes que en algún momento se utilizaban más que nada para evitar ese rebote de el tono simpático aumentado y después la descarga exagerada vagal que actuaba más sobre la frecuencia cardíaca. El resto de las drogas que se usan eh, son todas para mantener la presión alta, pero no la frecuencia cardíaca. Tal cual. Bien, bueno, Bueno, continuamos. Entonces, como para contextualizar un poquito el caso, acordemos que las últimas guías de síncope son las del 2018 y básicamente acá en el síncope reflejo, lo que acaba de decir el doctor es que siempre hacer maniobras, digamos, de cambios en el estilo de vida, hidratación, maniobras de contrapulsación, como para ver si eso mejora los síntomas de los pacientes. Pero cuando existen formas graves y recurrentes y la cardioinhibición es dominante, lo que dice esta guía, en pacientes de más de 60 años no hay duda de que la estimulación cardíaca es una opción, pero en pacientes más jóvenes de menos de 40 años no hay evidencia clara sobre el uso de dispositivos en este grupo etario. Obviamente tenemos fenotipos digamos, presión baja, en los cuales las drogas tampoco tienen mucha evidencia. Está la fluorocortisona y la amiodarina con clase 2B, y después las maniobras de contrapresión, que también, digamos, es como para algo inicial, pero si se mantiene en el tiempo estos episodios, no hay mucha evidencia. Pero a partir del año previo, en las guías, en un estudio que salió en la Revista Europea de Cardiología del 2023, en los pacientes que tienen síncopes vasovagales severos, vemos cómo lo dividen según grupo etario, en pacientes de menos de 40 años, de 40 a 60 años y de más de 60 años. Todos estos pacientes tuvieron mecanismos cardioinhibitorios demostrados por un TIL test o por un loop recorder. Y en los pacientes de más de 60 años, la indicación de marcapasos también es igual a la que vimos en la guía previa. Obviamente, si el síncope es cardioinhibitorio y vasodepresor, la indicación de un dispositivo bicameral de asa cerrada, que es el dispositivo de Biotronic CLS que se adelanta a los episodios de hipotensión, está totalmente indicado. Pero algo importante es que en pacientes de menos de 40 años aparece la cardioneuroablación como una línea de tratamiento bastante novedosa. Y a partir de los 40 hasta los 60 años, el approach es individualizado según cada paciente. Entonces, siguiendo con la evolución de este caso, se realizó un test de atropina. ¿Para qué? Con la finalidad de evidenciar la influencia del sistema nervioso parasimpático en el cuadro clínico, aumentando la frecuencia cardíaca basal de la paciente de 80 latidos por minuto a 150 latidos por minuto.
Este test de atropina se hace con una dosis de 0,04 miligramos kilo hasta a un máximo de 3. Entonces, como vemos de acá, este es el electro con el cual ingresó la paciente previo al test de atropina y este es el electro posterior, que aumentó más del 25%. Entonces, estamos hablando de una prueba de atropina positiva. Con base a estos hallazgos, consideramos que el episodio sincopal era funcional, descartándose la disfunción del nodo sinusal o del nodo AB orgánica. Así que se decidió realizar una cardioneuroablación. No sé si hay alguna pregunta sobre la estrategia que utilizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Pues vos mostraste un algoritmo ahí nuevo, ¿no? Mauricio. Sí. Ahí está. ¿Alguna pregunta de esto? Esto es recién, por eso estamos presentando el caso, ¿no? Para hablar de algo que se está haciendo hoy. Eh, ¿Cómo? A ver, Ahora, sí, ahora voy. ahora lo explica justo. No sé si Eugenia, algún comentario para aclarar algo, alguna cosa, o Gustavo. O sea, está bueno lo del rango etario, sí, o sea, menos de 40, entre 40 y 60 individualizar y más de 60 ya estaría, digamos, pasado. Y obviamente, ya sea en síncope vasovagal o enfermedad del nodo sinusal y demás, habría que descartar lo orgánico comparado con lo funcional. O sea, esto es todo para mecanismos funcionales. Por eso es que se hace el test de atropina previo y tiene que ser sí o sí positivo, más del 25%. De hecho, hay que hacerlo sí o sí antes del procedimiento porque es un endpoint para después de la ablación. ¿Sí? No, yo lo que quería preguntar es por qué el corte a los 60 años. Supongo que quizás porque tiene menos componente autonómico en esa época, en ese corte etario, pero no sé si hay una explicación de por qué ese corte, justo ese corte a los 60, que te recomiendo utilizar ya de CLS y no intentar al menos como primero línea una cardioneurulación y luego pensar en un CLS. Sí, o sea, esto es arbitrario y, o sea, se habla más de, digamos, en pacientes más grandes que pueden tener otras comorbilidades u otras cosas que hagan que pueda tener, digamos, un síncope más mixto o algún efecto de hipotensión ortostático, lo que sea que capaz no funcione tanto la cardioneuroblación. Y los estudios que hay de cardioneuroblación son en cortes pequeñas de pacientes jóvenes, ¿sí? Gustavo. Porque como dice Eugenia, es un estudio que todavía no es, digamos que está en fase experimental todavía, y claramente si tiene enfermedad del nodo orgánico, esto no va a funcionar. Entonces uno piensa que en un joven es más raro que sea orgánico y es más común que sea funcional, mientras que en una persona de 60 años o más, aunque son muy jóvenes los de 60, eh, puede ser orgánico. Una pregunta, Gustavo. Te hago una pregunta que leí por ahí. ¿Los síncopes cardioinhibitorios son más frecuentes en el joven que en el anciano? ¿Tienen la misma proporción? Porque hay algunos trabajos donde el síncope cardioinhibitorio, viste, es más frecuente en los jóvenes que no tienen cardiopatía orgánica y cuando uno va hacia las edades más grandes son más mixtos, etcétera, etcétera. ¿Es así eso? Sí, es así, es así. De hecho, por eso es, por ejemplo, el POT, que es algo que se ve en pacientes jóvenes, también tiene que ver con estos cambios de la frecuencia y son cosas funcionales que tienen que ver con el desbalance autonómico en el corazón. Ahora. Bueno, continuando con el caso, entonces les voy a hablar un poquito de qué es la cardioneuroablación. Básicamente la cardioneuroablación es un procedimiento que se realiza, eh, digamos, como entrar a la aurícula izquierda por una punción transeptal y básicamente la denervación parasimpática supraventricular de los plexos ganglionares que están en ambas aurículas. Para recordar un poquito, sabemos que la red neuronal extrínseca del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo tiene núcleos que vienen del tronco del encéfalo, seguidos por los segmentos torácicos de la médula espinal, y esos axones que llegan al corazón. Si nos fijamos en el gráfico, los ganglios de la división simpática se encuentran dentro de los ganglios paravertebrales, tanto los pre como los postganglionares. Pero los ganglios de la división parasimpática se distribuyen principalmente los postganglionares a nivel del endo y del epicardio. Como vemos en esta figura de la derecha,
es un feto humano en el cual están todos los nidos ganglionares, que son los sitios en donde vamos a hacer la ablación por radiofrecuencia. Los sitios anatómicos de los plexos ganglionares son varios. Como les dije, están localizados a nivel de ambas aurículas y cada plexo, digamos, tiene un número que va desde el plexo 2 hasta el plexo 4. Los plexos que inervan al nodo sinusal son los plexos 2 y 4. Los plexos 2 se encuentran a nivel de la vena pulmonar superior derecha y los plexos número 4 a nivel de la vena pulmonar superior e inferior izquierda. Como vemos acá en este gráfico, es un mapeo electroanatómico. Vemos los sitios de interés en donde se realizarán las lesiones de calor para pacientes que tengan, digamos, afectación del nodo sinusal o síncopes reflejos. Pero, como hablamos previamente, también puede hacerse una cardioneuroablación en pacientes que tengan bloqueo AB funcional. Y los ganglios que inervan al nodo AB se encuentran a nivel de la pared posterior de la aurícula izquierda, cerca de la vena pulmonar inferior izquierda y de la vena pulmonar inferior derecha y cerca de la orejuela y del ligamento de Marshall. Entonces, más o menos para que tengan una idea anatómica, todos estos ganglios están en esas localizaciones que les acabo de mencionar. Lo que hacemos básicamente es, después les voy a decir cómo es el procedimiento, pero lo que se ve con el catéter de ablación cuando estamos en esta localización son potenciales fragmentados. Eso nos indica que estamos sobre estos nidos ganglionares y, digamos, es un outcome como para dar aplicación de radiofrecuencia. ¿Cómo comprobamos la denervación vagal? Como dijo Euge, hay dos opciones. La primera opción, que es más factible, es una prueba de atropina pre y post. Y otro método es realizarlo con un neuroestimulador. Este neuroestimulador lo creó hace 2 décadas el grupo de Pachón. Básicamente consiste en este dispositivo y subir un catéter cerca de la vena yugular interna y hacer una estimulación del nervio vago con 50 Hz a 50 de ancho de pulso y con 1 volt hasta 70 volts. Como vemos en el gráfico de abajo, cardioneuroablación, hacen una estimulación y vemos que la estimulación vagal produce una pausa significativa. Y después de hacer la denervación parasimpática supraventricular, hacen nuevamente una prueba de neuroestimulación y la pausa desaparece. ¿Cuáles son las indicaciones? Como ya les dije previamente, hay 3 indicaciones grandes. Pacientes con episodio de síncope vagal con respuesta cardioinhibitoria, tipo 1, tipo 2A o tipo 2B, o pacientes con bloqueo AB funcional o con bradicardia sinusal funcional de menos de 50 años. ¿Cuál es la base de evidencia actual para la aplicación clínica? Como ya lo mencionamos previamente, hay múltiples estudios observacionales, en su mayoría de pocos pacientes. Hay un solo ensayo controlado que lo veremos en la siguiente diapositiva. La mayoría muestra una buena respuesta, pero el seguimiento es bastante corto, 2 a 3 años máximo, y el impacto a largo plazo de esta técnica todavía sigue siendo limitada. El primer estudio randomizado de cardioneuroablación fue este estudio del grupo de Piotrowski, en el cual aleatorizaron a 48 pacientes, 17 hombres y 31 mujeres, con promedio de edad de más o menos 38, más o menos 10 años. 24 fueron al grupo cardioneuroablación y 24 fueron al grupo control. Los pacientes tenían que tener al menos un episodio de síncope vasovagal o un episodio de síncope que haya generado alguna lesión o mínimo 2 episodios presincopales. El seguimiento de este estudio fue a 2 años y el objetivo primario fue el porcentaje de pacientes que estén libres de episodios sincopales significativos. Como vemos en el gráfico, la cardioneuroablación tuvo una recurrencia de 8% de síncope en el seguimiento, comparado con un 54% de recurrencia en el grupo control, con una P significativa. También vemos que mejoró notablemente la calidad de vida de estos pacientes ablacionados. Bueno, continuando con el caso de nuestra paciente,
cómo es el acceso, cuáles son los catéteres, cómo hacemos este procedimiento. Básicamente ocupamos dos tipos de catéteres, un catéter de mapeo, que es el Edge de Grid, y un catéter de ablación, que es el Flexability. Entramos a la aurícula izquierda mediante punción transeptal guiada por ETE y anticoagulamos al paciente. Esta es una reconstrucción tridimensional electroanatómica de la aurícula izquierda y un posterior mapeo del tejido ganglionar. Las áreas blancas que se pueden observar acá, estas áreas blancas, son las zonas de los nidos ganglionares y a donde vamos a realizar las lesiones. Las áreas violetas tienen electrogramas de menos de 4 deflexiones. Como les hablé previamente, cuando nos localizamos con el catéter de ablación sobre esta zona, tenemos estos potenciales fragmentados de que nos hablan de los nidos ganglionares. Posteriormente, se dio lesiones de radiofrecuencia con 50 watts a 15 segundos y con la temperatura máxima de 50 grados centígrados. En la evolución, la paciente se mantuvo asintomática, hasta la fecha no repitió eventos sincopales y tiene un electrocardiograma a ritmo sinusal con una frecuencia promedio totalmente estable. Como conclusiones, la cardioneuroablación se utiliza cada vez más para mejorar los resultados en pacientes con síncope vasovagal y bloqueo AV funcional debido a hiperactividad vagal. Es una opción prometedora en pacientes jóvenes y tiene un crecimiento tecnológico últimamente con mejores resultados y seguridad. Y cuantos más datos tengamos sobre estos beneficios, más cerca estaremos de considerar la cardioneuroablación como tratamiento validado en las futuras guías. Gracias. Bueno, comentarios. Sí, Aníbal. Aníbal. Mauricio, muy buena tu charla. Dos preguntas te hago. La primera es, eh, vos hablaste en un momento que una de las formas de ver el resultado del procedimiento es hacer una prueba de atropina Sí. pre y post. ¿Querés contarnos un poquito en qué consiste eso, qué es lo que se busca? Y la segunda es, nos dijiste que, digamos, estos nidos ganglionares se ubican en torno a las venas pulmonares, ¿no? Sí. Y la pregunta un poco viene relacionada con la fibrilación auricular, ¿no? En algún momento se decía que algunos episodios de fibrilación auricular se daban por fenómenos vagales. ¿Qué relación hay entre esto que se decía en algún momento y lo que vos nos contás de la anatomía de los plexos ganglionares? Bien. Para responder la primera pregunta, como vimos en el gráfico de acá, existen dos formas para comprobar la denervación vagal. Obviamente, acá este neuroestimulador no lo tenemos, pero se puede hacer un test de atropina. Como saben, la atropina aumenta la conducción a nivel del nodo AB y una prueba positiva es que aumente más del 25% de la frecuencia cardíaca basal del paciente. Una vez que se realice la cardioneuroablación, hacemos una prueba de atropina y obviamente la frecuencia cardíaca, como está denervada, digamos, los ganglios, no debería aumentar a más del 25%. Eso nos habla de que la ablación fue exitosa. Y la otra forma es como dije, con el neuroestimulador, haciendo una estimulación a nivel de la vena yugular interna. Lo que no tendríamos que tener posterior al procedimiento son pausas significativas o episodios de bradicardia. Y después, con la segunda pregunta, hay grupos en todo el mundo que, digamos, ablacionan los nidos ganglionares porque son fuente de fibrilación auricular. Y más que nada se ve esto en pacientes jóvenes. No sé si quieren agregar algo más. Solitaria, tal cual, tal cual. Sí, en realidad, Aníbal, es un poco lo que se habla de cuando se hablaba de fibrilación vagotónica. En ese caso, lograr actuar sobre los plexos vagales y subir la frecuencia evita muchas veces que estos pacientes repitan los episodios de fibrilación auricular. Nosotros hemos tenido algún paciente de este tipo, eh, y en ese caso hacemos las dos cosas. Hacemos el aislamiento de las venas y por otro lado actuamos sobre los plexos. Pero es verdad que quizás actuando solamente sobre los plexos sería suficiente y quizás no repite episodios.
Una pregunta. Suponete la misma paciente con Sí. un test de atropina negativo, no positivo, ¿eh? Negativo. ¿Cómo sigue la estrategia terapéutica de ella? No, básicamente pensaríamos que no es, Negativo, ¿eh? claro, Pero- pensaríamos que no es algo funcional, sino que por ahí tiene un daño orgánico del sistema de conducción que puede ser una disfunción del nodo sinusal o si es un bloqueo AB paroxístico, una disfunción del nodo B. Y nada, habría que evaluar los episodios, si son repetitivos, si tiene muchos síntomas, básicamente eso, al Marcapasos. marcapasos, tal cual. Por eso Si es digo, orgánico, eso uno estaría piensa para en el ese lado, marcapaso, claro. Si para el es marcapaso. funcional, uno piensa en esto, si es orgánico, uno piensa en el No, está bien, marcapaso. está bien. Digo, para entender un poco lo que Claro, ustedes claro. hacen, Sí, sí. los vimos en unidad coronaria y ver un poco. Y otra pregunta que les hago a ustedes, ¿no? Ustedes hablaron que obviamente uno le hace un Holter, uno le hace un tilt test a todo Ujú, este grupo de pacientes, más o menos eso es lo que debería uno pedirle. tal Digo, cual. estoy antes de la cardioneuroablación. Le pediría siempre la batería que pedimos, Holter, tilt test y, bueno, ecocardiograma para ver si no tiene, Cardiopatía sin estructural, sí, antecedentes. tal cual. Similar a la paciente que vos pusiste ahí, como pusiste el gráfico. Sí. La pregunta es, el loop recorder, nosotros lo estamos utilizando porque, viste, no sé, es una pregunta. El loop recorder, cuando vos decís, bueno, podemos pedirle un tilt test que a veces no nos da categóricamente lo que pasa, pero la paciente persiste en esto, no sé, el loop recorder, No, ¿qué el loop lugar? record es básicamente cuando hay persistencia a la sintomatología y tenemos todos los estudios normales, digamos. Básicamente esa sería una indicación. No, Gustavo, eso sería, digo, porque está la parte del loop recorder en estos pacientes como para ver a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es Sí, lo que? sí, el tema a veces es que el loop recorder, si no registra una frecuencia cardíaca realmente baja, con los síntomas, es como que no te termina Profesor. de hacer el diagnóstico. Entonces, a veces sirve y a veces no tanto. Y además lleva más tiempo. En cambio, si uno con un tilt test puede ver una pausa significativa y es un paciente joven, bueno, ahí ya lo puede orientar directamente hacia esto. Bien. Y la última pregunta mía es, en los síncopes mixtos, ¿uno también haría esto más medicación? ¿Uno podría hacer cardioneuroablación más medicación o no? Pues a veces, viste, las cosas no, viste, la- las pruebas no son muy, acá parece bien taxativa, pero a veces no. ¿Se pudiera hacer eso? ¿Se hace eso? Pregunto, Y ¿eh? cuando es mixto, lo primero que hacemos son estas maniobras de tilt training, contrapulsación, hidratación, como para ver si con eso mejoran los síntomas. Si con eso no mejoran los síntomas y digamos los episodios sincopales son más frecuentes, yo creo que iría más por esta opción. Obviamente viendo el grupo etario y viendo otras cosas. Sí, la idea es que si el componente cardioinhibidor es importante, aunque sea mixto, uno lo podría pensar, pero de vuelta, teniendo siempre cuenta todas las características del paciente, sabiendo que es un procedimiento que todavía no está tan bien estudiado, no hay seguimientos a largo plazo. Los trabajos, eh, uno no puede descartar en estos trabajos el efecto placebo del procedimiento. Ya se demostró cuando se estudiaba síncope con marcapasos, que se les ponía marcapasos y los que tenían marcapasos tenían menor cantidad de síncopes y era por el efecto placebo y no por el efecto del marcapasos en sí. O sea, todavía quedan muchas dudas por estudiar. Queda también en dudas, no sé si vos querés comentar algo de las dudas que quedan. Ah, sí. ¿Sí? ¿Tenés algo? Sí, sí, lo puedo Ah, comentar, no pasa bueno. nada. No, no, pero por favor. No, básicamente las otras dudas es si abordamos las dos aurículas, si primero abordamos la aurícula izquierda, hay grupos que son más invasivos, hay grupos que ocupan más energía en la radiofrecuencia porque se dice que los plexos ganglionares están más a nivel epicárdico y que por ahí si hacemos solo lesiones endocárdicas, estos plexos se pueden volver a regenerar. Y otra de las cosas que siempre está, digamos, en cuestionamiento es que qué pasa si le hacemos la ablación exitosa al paciente y evoluciona con la taquicardia sinusal inapropiada. O sea, son varios puntos que todavía no están estudiados, que falta evidencia como para ver cuál sería el paciente ideal. Por eso es que no figura todavía en las guías. Pero bueno, básicamente eso. Y una pregunta, va dos. Una, con respecto al diagnóstico, porque hoy en día, digamos, el look recorder
no podría ser reemplazado por los smartwatch, digo porque por ahí es más fácil para paciente, menos invasivo y uno puede hacer un monitoreo más largo. No sé si tiene una utilidad. Y la segunda acá de la paciente que le hicieron aislamiento de las cuatro, está, No, no, de los cuatro nidos o como te de... dije, este es un mapa, digamos, un mapeo electroanatómico y estas zonas corresponden a los plexos ganglionares parasimpáticos, ¿no? Entonces, como fue un bloqueo AB, no fue un bloqueo AB, digamos, fue un síncope reflejo, la inervación de estos plexos van hacia el nodo sinusal, entonces se hace un approach primero del lado izquierdo y si con ese approach el resultado es bueno, no se va al lado derecho. No, y Y, con respecto a los dispositivos, sí, se pueden usar, lo que pasa es que no tienen la condición de equipamiento médico, entonces siempre que aparece algo de eso, después, bueno, hay que hacer algún estudio con sistemas médicos que realmente confirmen el diagnóstico. En los estudios de MathWatch, si bien la sensibilidad y especificidad eran bastante altas, siempre había algún margen de error. Entonces, en general sirve como un primer approach, pero después seguramente hay que hacer algo más. ¿Comentario? No, también, o sea, como dijo Mauri, que todavía no está bien definido, o sea, tan estudiado qué ganglios son para cada patología, y cómo uno debería empezar primero por el lado izquierdo y después, si no tiene buenos resultados, ir al lado derecho. De hecho, no solo es con el test o la estimulación, sino que cuando uno está haciendo la ablación ya ve cómo aumenta la frecuencia cardíaca durante el procedimiento, que acá en este paciente fue claro el aumento de frecuencia. ¿Algo más, Mauricio? ¿Algún comentario No, no, a futuro? No, yo quería, bueno, Perdón. no sé si Mauricio quería comentar algo más, si no, no, está bien. dejar como idea que si bien es un procedimiento que es prometedor, hay que tener en cuenta que los seguimientos son cortos, que no se sabe si el aumento de la frecuencia que uno logra con este procedimiento a largo plazo puede traer alguna consecuencia. Se sabe que en general, que en muchas patologías, el tener frecuencias más altas es más riesgoso que el tener frecuencias bajas y no se sabe si al aumentar la frecuencia con este procedimiento estamos incrementando el riesgo en alguna otra cosa en el futuro. Y tampoco se sabe si los cambios en los periodos refractarios que genera esto puede traer a futuro arritmias supraventriculares o ventriculares. Así que bueno, son todas cosas que se están estudiando y hay que ver, dejar que pase un poco más el tiempo para definir la utilidad del procedimiento. Pero bueno, en pacientes que son muy sintomáticos, quizás tenemos que tenerlos presentes. vamos a continuar con tres casos clínicos que son dudas electrofisiológicas al respecto de alguna indicación de algún antiarrítmico de los chicos de la residencia, dudas que aparecen todos los días. Así que vamos a ver tres casos puntuales alrededor de esto. El primero es una paciente femenina de 78 años, ex tabaquista, hipertensa y obesa, y diabética tipo 2, que tuvo episodios de insuficiencia cardíaca esporádicos que demandaron consultas a guardia con una dosis de diurético endovenoso y siempre se fue de alta. Que el último ecocardiograma, que es reciente, tenía un BI conservado con una IM y una IT moderada, con una PCP de 35 y una aurícula de 35 mililitros por metro cuadrado. La paciente consulta a la guardia por presentar palpitación y disnea de 2 días de evolución. Viene con esta radiografía de tórax. Al examen físico estaba con una T de 140-80, estaba a 150 latidos por minuto, rales crepitantes hasta campos medios, edemado sexto. Y en el laboratorio un hematocrito de 40, 8.000 blancos, el hemograma estaba bien, por eso no está descrito, 183.000 plaquetas y una creatinina de 1,2. Este es el electrocardiograma de la paciente cuando ingresa a la guardia. No sé si Marco. Es un electrocardiograma con una taquicardia de QRS estrecho, irregular, que impresiona fibrilación auricular con un eje conservado. Eh, un QRS, como dije ya, estrecho, con una progresión mala en las precordiales, con un pequeño resalto en B4. eh, un ST que no se le ve ningún cambio llamativo, y un QT que impresiona conservado. Ahí hay unas ondas T negativas y quizás sí el ST en B5 y B6 un poco infranivelado, pero parecen cambios en la repolarización, nada más. Sí. Eh,
Mauricio, ¿algún comentario? Eugenia. No, que está a 110 latidos por minuto y sí, esos cambios, la repolarización en la cara lateral alta, ¿no? Nada más. Bien. Bueno, a la paciente se le repitió el ecocardiograma que era similar al que estaba descrito previamente. Se realizó balance negativo con adecuada respuesta y evoluciona espontáneamente con ritmo sinusal. Se opta por la estrategia de control de ritmo y en la recorrida el residente propone que está a cargo de la paciente iniciar flecainida como antirrítmico para control de ritmo en esta paciente. El residente mayor del grupo plantea que tiene una cardiopatía estructural y ahí surge la primera duda con respecto a la flecainida. A ver, ahora Ahora está sí en no ritmo sabe. sinusal. Era una paciente que no tenía antecedente de arritmia, que viene con insuficiencia cardíaca y con la desfibrilación. ¿Está documentado? Sí, Previo, vos decís, previo. previo a la internación, dijo que sí. FA Vamos a ver tres con casos, este es insuficiencia el cardíaca. primero de ellos. No sé si querés que... O sea, la pregunta es, ¿le puedo dar flecainida a este paciente o le tengo que dar algún antiarrítmico? La pregunta es esa. Esa es la pregunta. ¿Cómo? Eran consultas por guardia. Había tenido una este año y otra el año pasado. Una este año y otra hace más tiempo. Sí. ¿Y con qué tratamiento crónico estaba? Tenía un poquito de bisoprolol porque tenía fe preservada y nada más. Diuréticos solo en la guardia y nada. Ese es el primer caso. No sé si querés que mostremos los tres casos y después No, un no, poco... no, digamos, ¿verdad? ¿Qué pensás, Marco? La pregunta es qué antiarrítmico, si hay qué antiarrítmico darle. La pregunta de la residencia, le quisieron dar flecainida y uno le dijo, no, no le puedes dar flecainida porque tiene cardiopatía, mejor dale otro antiarrítmico. Esa sería la cosa. Eh, bueno, la fleca es un antiarrítmico de clase 1C que actúa en los canales de sodio. Estrictamente hablando, la contraindicación mayor es en pacientes con cardiopatía isquémica, lo cual sabemos que está totalmente contraindicada. Le fue bastante mal a los pacientes con cardiopatía isquémica y flecainida. Y luego, en algunos otros estudios observacionales, se hablan de cardiopatía estructural, valvulopatía mitral principalmente. No sé si estoy equivocado, pero me parece que cuando hablaban con valvulopatías, porque la paciente tiene una IM moderada en el último eco, tal cual, habitualmente hablaban de cuando era una insuficiencia mitral eh, primaria o cuando era una insuficiencia mitral severa. En este caso sería moderada. Me llama la atención también lo que dijo, me parece adecuado lo que dijo el doctor Cajigue con el tema de la insuficiencia cardíaca, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca les fue mal también con flecainida. Esta viene con dos episodios que podrían ser, no sé si serán secundarios a la FA, que le cae mal y hace insuficiencia cardíaca, o ya es una paciente que la podemos categorizar como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Yo creo que con esta paciente, al menos yo no pensaría quizás en darle flecainida con todas estas interrogantes. Pero bueno, puedo estar equivocado, sobre todo con el tema de la valvulopatía, ¿no? No sé, alguien, Gustavo, Eugenia. Coincido con Marco, de hecho, o sea, digamos, la severidad de la cardiopatía estructural es lo que determina el efecto proarrítmico de la droga y, o sea, contraindicado está si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene hipertrofia ventricular moderada severa, si tiene una cardiomiopatía que sea altamente proarrítmico, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, en disfunción ventricular. Después en valvulopatías está más en discusión, pero bueno, valvulopatías graves también habría que tener cuidado y después obviamente si tiene trastornos de la conducción del nodo obeso, habría que darlo con cuidado porque al aumentar, digamos, el QRS y el PR puede tener efecto proarrítmico, ya sea arritmia ventricular o arritmia supra, como habíamos visto en un Ateneo que hacía aleteo 1C. No crónicamente, no, eran con los episodios de reagudización que tenía. Toma de sal, se descompensó y tuvo todo esto y la arritmia secundaria a la... Y eso puede ser, sí. Estamos dirigiéndolo muy a lo arrítmico, pero sí, bueno, eso es otra discusión, otra lista que tiene el tema. A ver si esto es una cardiopatía estructural o no. Claro, la pregunta del simposio de si es primero fibrilación auricular con FA, insuficiencia cardíaca o al revés, claro. De hecho, mejorando la insuficiencia cardíaca revirtió el ritmo espontáneamente. Bueno, en principio. No queda mucho acá, flecainida.
Está un poco más. Bueno, Segundo. vamos con el segundo caso. Este es un error, es un paciente masculino de 80 años, hipertenso y con factor de riesgo de la edad, que tenía dilatación de aorta ascendente y una insuficiencia aórtica severa con edema moderada, y que sí tenía antecedente de fibrilación auricular paroxística anticoagulado y venía en tratamiento con flecainida. Este ya venía tratado. El paciente viene de manera programada a hacerse una cirugía de ventral de bono. Este es el electrocardiograma del paciente. Marquito, ¿querés Marco, escribirlo? ¿querés alguna cosa? No sé si. ¿Querés decir algo? Si no. Bueno, en este caso tenemos un electrocardiograma que presiona el ritmo sinusal con un PR 0,20, si no es un poquito más, quizás 0,24, un eje conservado, un QRS parece 0,12, ve ahí en 0,12, un ST conservado, y en este caso parece un poco de trastorno de repolarización en D1 y ABL, eh, y quizás también un poquito en la cara inferior, pero no me impresiona al menos nada isquémico en primera instancia. No, el paciente no tenía enfermedad coronaria porque tenía las coronarias estudiadas para la Perfecto. cirugía, ¿no? Obviamente. Bueno, el paciente en el postoperatorio anduvo bien, pero tuvo un episodio de fibrilación auricular, que es el electro, lenta, y en contexto de la FA le hace una carga de amiodarona, revierte a ritmo sinusal, pero cuando está pasando la amiodarona el paciente refiere que él tomaba flecainida como antiarrítmico, por lo cual él quiere que le restable la flecainida y el residente de guardia, la persona que está de guardia, le dice, mira, tenés una cardiopatía, vos no podés recibir flecainida. O él de hecho ya la venía tomando. Entonces acá sería la segunda situación. A ver qué les parece. Si este paciente tiene una cardiopatía estructural que le contraindica la flecainida, sí o no, sería. No, aquí habría que preguntarse qué es cardiopatía estructural. O sea, tenemos presente que la cardiopatía isquémica figura como cardiopatía estructural, pero en este caso se hizo una cirugía de Bentall. Las valvulopatías probablemente ya no las tiene más. El tema es evaluar otros factores que puedan ser proarrítmicos. Igual la flecainida tiene una mala reputación por estudios que son bastante antiguos, pero hace poco salió un estudio observacional en el cual la flecainida en cardiopatía estructural no severa no aumentó el riesgo de proarritmia ni tampoco generó aumento de la mortalidad. Así que habría que individualizar a cada paciente y fijarse si se puede o no recibir este antiarrítmico. Estructural o al hacerse la cirugía ya no tiene más cardiopatía estructural. Yo creo que sigue con cardiopatía estructural. Claro, El miocardio no creo que se haya recuperado después de la sobrecarga de volumen de años, ¿verdad? ¿No? Allá el doctor Lurot quiere. Yo, a ver, después de una cirugía creo que hay pocas cosas que generen más cardiopatía estructural que el daño que genera una cirugía, la inflamación, o sea, por más de que no tenga en el postoperatorio inmediato, creo que no es una droga la cual usemos habitualmente. Entonces, a mí me genera por lo menos resquemor desde el punto de vista de seguridad. Si uno después dice, quedó alejado de la cirugía, no tiene sobrecarga de volumen, el ventrículo remodela favorablemente, ahí es otra cosa. Pero yo en el postoperatorio inmediato no es una droga con la cual creo que estemos acostumbrados a usarlo y que la sentamos como segura. Sí, lo otro que uno después de la cirugía uno se imagina que el corazón queda con algunas cicatrices, que es un poco lo que uno trata de evitar al dar amiodarona, flecainida, digo, que el corazón no tenga secuelas de cicatrices, ya sea por infarto o por cirugías. sí. Yo sí, justo iba a decir lo mismo, porque en el estudio en el que se vio que le iba mal a los pacientes con cardiopatía isquémica, justamente a aquellos que tenían también secuelas de infarto, justamente hacían más arritmia ventricular. Y además de eso, con el tema de la flecainida, es que una de las cosas que también se vieron con la flecainida, que como retrasa la conducción, sobre todo el PR y el QRS lo ensancha, este paciente también tenía un PR de 0,24. Así que también por esa parte, si bien es verdad que con la mirona también podemos tener problemas de conducción, pero flecainida también se asoció bastante a progresión de bloqueos en el nodo AB en pacientes ya con trastornos de la conducción. Así que también a tener en consideración eso.
Acá le damos miedrón a todo esto, pero los americanos dicen que habría que en algunos casos indicar dofetilide. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Con dofetilide yo no tengo experiencia porque acá no hay. Pero en general la gente que usó, que yo cuando hablo con Marcelo Higuera o con Pinsky, todos dicen que si bien es una buena droga, es peor en efectividad que la miodraona. O sea, sí se podría dar, pero no es tan efectiva como la miodraona. No, menos efectiva. Bueno, la Bien, tercera. y vamos con el último caso. El Salud. tercer caso, este es un paciente masculino de 55 años, hipertenso y dislipémico, que venía medicado con rosuvastatina 10, que acude a la guardia por presentar dolor precordial opresivo de intensidad moderada, que comenzó hace una hora en clase funcional 4. Viene con este electrocardiograma, que Contalo, bueno, contalo. tiene ritmo sinusal, está a 50 latidos por minuto aproximadamente. El eje está conservado, el QRS angosto y tiene lo que parece un patrón de Wellens en la cara anterior, con una T más menos. Y el paciente, por presentar dolor con electrocardiograma patológico, se lo estudia y se le coloca un stent a la DEA en tercio medio. Queda con una secuela de infarto anterior que le deja una disfunción moderada. Y en UVA coronaria tiene dos episodios de ritmo de ritmo de FA de alta respuesta que revierte espontáneamente al ritmo sinusal. Y para igual que los otros casos, se plantea con qué medicación se va al alta y alguien plantea flecainida. Creo que este caso es para comparar con los otros dos. Él no tenía No, no FA. tenía, no. Nunca tuvo FA. Tuvo dos episodios. eh, Mauri. No, tema- obviamente no, y creo que la FA se desencadenó por el componente isquémico, ¿no? Ahí tienen las dos contraindicaciones, el deterioro de la fe y coronario. Bien. Entonces, para lavar la flecainida, porque ya le dimos la flecainida, todas que no, porque después, ¿a quién le podemos dar flecainida? El que no tiene cardiopatía estructural, joven, etcétera, etcétera, que es una droga. ¿Cómo, cómo? Poca hipertrofia. Con poca hipertrofia, poco remodelada y se la puede utilizar, ¿no? ¿No, Gustavo? ¿A quién se le puede dar? Obviamente, Sí, en hoy. general a pacientes. No cambió, no cambió. No, sigue siendo el joven sin tanta cardiopatía o sin cardiopatía estructural, pero fundamentalmente el joven para evitar el efecto tóxico de la miodarona a largo plazo. Claro, entonces quedaría eso y nada más que eso. Todos estos pacientes tienen algún grado de cardiopatía, así que la droga tiene efecto proarrítmico y su contraindicación. No dipidídico, no me acuerdo cómo se llaman, verapamil, diltiazem, como antiarrítmicos. Sí, la mejor de todas las drogas antiarrítmicas es la miodarona. Después la flecainida, después la propafenona y recién después podrías ponerle el sotalol, que tiene un poco más, que tiene algo de efecto bloqueante y un poco de efecto clase 3. Sí, pero el sotalol en insuficiencia cardíaca igual se puede usar. Eh, el resto es más para control de la frecuencia cardíaca que para control del ritmo. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los electrofisiólogos. Gracias por el Ateneo.